En esta presentación de diseño experimental, mis compañeras y yo abordaremos la revisión de una tesis sobre aprendizaje por condicionamiento operante y memoria especial en Águila Harris. En la primera parte tenemos la introducción, que es el estudio del comportamiento animal que permite comprender cómo las especies desarrollan estrategias para sobrevivir. En las aves rapaces, como el águila Harris, destaca su capacidad de aprendizaje, su organización social cooperativa y la influencia de la jerarquía en el acceso al alimento y la toma de decisiones. Desde el condicionamiento operante Skinner se analiza si esta especie puede asociar acciones con recompensas, evaluando su flexibilidad conductual. Además, se examina su memoria espacial basada en claves visibles o geométricas del entorno. Este diseño experimental de la monografía integra ambos procesos para comprender de manera integral su aprendizaje y orientación. Ok, lo que nosotros quisimos es entender cómo aprende y cómo se orienta el águila Harris. Ese es nuestro objetivo general, evaluar su capacidad para usar un pulsador y pues así obtener comida, ¿no? Ver si quizás distingue claves espaciales por color o forma y analizar si la jerarquía, especialmente la hembra dominante, pues influye en su conducta. A partir de eso, nos planteamos varios objetivos específicos. El primero fue verificar si el águila aprende la relación entre presionar el pulsador y abrir la caja del alimento. Como segundo objetivo tenemos el describir cómo cambian sus tiempos de reacción y su comportamiento a lo largo de los 40 días del experimento, ¿no? Quizás si se vuelve más segura, más rápida, tal vez más constante. El tercero fue identificar si se usa más el color o la forma como pista para encontrar la comida en las pruebas espaciales. Como cuarto, tenemos el analizar el papel de la hembra dominante y ver si quizás su estatus afecta el acceso al alimento de los demás. Y pues, finalmente, tenemos el integrar todos los hallazgos para comprender sus estrategias de aprendizaje y orientación. Todo esto dentro de un contexto controlado. Continuando con los métodos, el experimento se realizó en un recinto de 300 metros cúbicos, equipados con una caja operante con una puerta y un pulsador calibrado por el peso de las aves. Se dividió en dos fases principales. La primera fue una fase de habituación que tuvo una duración de 22 días y en ese periodo fue en donde se colocó el alimento dentro y sobre la caja para que las aves puedan familiarizarse con la estructura y se pueda aumentar la probabilidad de interacción entre ellas. Y luego tuvo una fase de evaluación de 18 días, en donde aquí la caja permaneció cerrada y todo el alimento estaba en su interior. El objetivo fue comprobar si las águilas pueden presionar el pulsador sin estímulos visuales, usando solamente lo aprendido. Y durante esta fase fue en donde se tuvo registros variables como la latencia, la búsqueda, la cautela, la resiliencia y la cadencia, para poder analizar cómo resolvían el problema y si existía un aprendizaje social entre ellas. Ahora pasamos con lo que es la memoria espacial. Durante 24 días las aves se alimentaron junto a estructuras rectangulares rojas y fue en la fase de evaluación en donde se introdujo pirámides rojas y rectángulos azules, alternándolos entre ellas para poder evitar preferencias fijas. También se analizó la latencia tomando en cuenta el color y la forma de la estructura. Y ahora con lo que es el registro y análisis, el registro diario se realizó desde la colocación del alimento hasta que las aves se dejaban de alimentar. Cuando un evento no aparecía en video, se estimaba el horario ubicándolo en el punto medio entre dos grabaciones. Y finalmente los datos fueron analizados con el software PAST 3.0 utilizando pruebas no paramétricas como Spearman y Mann-Whitney. Seguido vamos a explicar sobre los resultados, en cómo cada uno de estos se dieron por la categoría de condicionamiento operante y por la de memoria espacial. Bien, en el condicionamiento operante nos menciona que las águilas se aprendieron que al pulsar el botón pues se abre la caja y da acceso al alimento, aunque al inicio mostraron más tiempo de espera y cautela, sobre todo en la hembra dominante, ¿no? Con la práctica, la frecuencia de pulsaciones se volvió más rápida y constante, lo que indica que realmente sí entendieron el mecanismo. Después de unos 15 intentos, pues las águilas realmente aprendieron que esto no les hace daño y que más bien recibían una recompensa. Y respecto a la jerarquía
social es donde la hembra influenció para que se dieran los primeros intentos. El tipo de alimento realmente no cambió la motivación, siempre respondieron de manera similar. ¿Y qué nos menciona en la memoria espacial? Pues aquí nos dice que las águilas realmente siempre se guiaron por el color, en especial el color rojo, que fue el guía para encontrar su alimento. Y cuando se usaban estructuras azules, el tiempo de respuesta fue mayor, pero aún así eligieron primero las rojas. La forma de las estructuras, pues fue piramidal o rectangular. Tuvo poca influencia, aunque los rectángulos generaron más demora. La preferencia por el color realmente se notó. En conjunto, pues aplicaron una estrategia basada en rasgos específicos, priorizando el color sobre todo en vez de la estructura geométrica. Así es como estos dos nos dan resultados similares con estímulos diferentes. Kim. Bueno, siguiendo un poco con el diseño experimental, tenemos la parte de discusión. Como primer punto tenemos la parte de condicionamiento operante. Básicamente aquí los individuos asociaron la pulsación del mecanismo con la obtención de alimentos, confirmando la ley de refuerzo de Skinner. Y también cabe resaltar que la jerarquía social influyó acá, ya que la hembra dominante aprendía mucho más rápido, en cambio los machos mostraban un poco más de evitación. También es importante mencionar que la conducta aprendida se mantuvo estable incluso ante cambios o sobresaltos del mecanismo. Continuando un poco con memoria espacial, se observó referencias por claves de color rojo, mucha preferencia hacia eso, sobre la geometría del entorno, indicando que el procesamiento espacial está basado en rasgos específicos. Esto apoya la teoría asociativa frente a la modular, mostrando la eficacia de señales visuales salientes. Bueno, siguiendo un poco con el punto 3, tenemos el contexto ambiental. Acá influyó mucho el ruido, elementos naturales acogidos para la parte experimental, también la presencia de otros individuos generando dispersión atencional, o sea, como que mucha distracción. También cabe resaltar que la conducta correcta se mantuvo, o sea, confirmando la robustez del aprendizaje instrumental bajo distracciones. Esto es muy importante, ya que pese a las distracciones de muchos más participantes en sí del experimento que ha habido, se mantenía esta conducta, ¿no? Como cuarto punto tenemos implicaciones cognitivas. Básicamente el águila Harris integra señales instrumentales, motivacionales y espaciales de forma mucho más flexible. Para terminar, hablaremos acerca de las conclusiones. Lo que encontramos en el estudio es que el águila Harris aprende muy rápido de cómo obtener alimento, usando un mecanismo y mantiene ese aprendizaje incluso cuando las señales visuales son menores. Esto muestra que tiene una gran flexibilidad para adaptarse y coincide con lo que plantea la teoría operante sobre cómo se forman las conductas. También vimos que la estructura social influye en su comportamiento. La hembra dominante participa primero y los machos actúan con más cautela, esto según su posición en la jerarquía. Aún así, todos los individuos lograron mantener la conducta aprendida, lo que indica que pueden regularse y seguir realizando la tarea pese a la presión social. En cuanto a la memoria espacial, estas aves usaron más el color como referencia para encontrar el alimento, antes que la forma o la geometría del espacio. Esto coincide con la teoría asociativa, que plantea que los animales prestan más atención a las señales más llamativas. Finalmente, aunque el entorno natural tenía muchos distractores, las aves realizaron la conducta correctamente de manera constante. Todo esto muestra que el águila Harris tiene un sistema cognitivo fuerte y flexible. En general, los resultados indican que esta especie es un buen modelo para estudiar la cognición en aves rapaces sociales, debido a su capacidad de aprendizaje y su adaptación conductual. Asimismo, su forma de usar distintas señales del ambiente para resolver problemas. Muchas gracias.